Buenas noches, mis queridas amigas y amigos. Soy Esther y esta noche, de una manera muy espontánea, he decidido hacer una lectura para saber qué es lo que esta persona quiere de ti exactamente. Si tú tienes alguna sospecha de que en vuestra relación está sucediendo algo, tal vez esta persona no hable demasiado, tenga algunos distanciamientos, a veces esté cerca de ti, otras no, tengas una relación a distancia y tú quieras saber qué es lo que va a pasar entre vosotros, o si ocurre algo, si oculta esta persona una situación que pueda ser familiar o que no esté diciendo exactamente toda la verdad, esta lectura es para vosotros. Pensad que es atemporal y para todos los signos. Y para todos aquellos que deseéis una lectura privada conmigo para saberlo todo o un ritual, podéis escribirme a mi WhatsApp o a mi mail que están en mi caja de descripción, contándome todo lo que os sucede, y yo os ayudaré a manifestar vuestros sueños, porque la magia sí existe, es increíble, y nos ayuda a alcanzar todo lo que deseamos a pasos agigantados. Voy a empezar esta lectura con el tarot y nuestro oráculo. Amigos, no sé exactamente qué situación o lo que las cartas quieran revelarnos esta noche, porque podría hablar de un alma, una llama gemela, que muchísimas veces, por no decir que casi siempre, se aleja, actúa de una forma del corredor, puede tener algunas influencias familiares, de amigos, y vamos a saber esta situación, qué está ocurriendo con vosotros dos. Voy a utilizar el tarot al final para que nos dé algún consejo, o pueda ser qué va a suceder realmente entre vosotros dos cuando fluya más la comunicación, porque si tú estás sintiendo que ocurre algo y no sabes por qué, el tarot y nuestra baraja nos van a dar toda esta información. Y comenzaremos con nuestra baraja, que va a ser muy concreta en esta situación. Os voy a enseñar las cartas, podemos saber si esta persona está sufriendo, puede ser algún trauma, algo que no te haya contado, que esté huyendo de la conexión, que tal vez tenga algo que decirte, haya arrepentimientos. Como vosotros veis, está el corredor, el cazador. Puede ser que haya mentido alguna vez con el 7 de espadas. No todos decimos siempre la verdad. Tratamos de hacerlo, amigos, mientras que no sea para herir a otras personas o por educación. Vosotros entendéis lo que yo quiero decir. Pero si ha habido ghosting o esta persona no se está comportando de una manera que tú sientes que es muy real, verdadera, no es honesta suficientemente contigo, entonces vamos a saber todo lo que ocurre. Muchas gracias a todos por estar en nuestro canal, por vuestros comentarios, mensajes, tanto apoyo. Estoy aquí para que nuestros guías nos alumbren con la verdad. No es todo ni positivo ni negativo, amigos. Hay periodos, las personas se pueden estancar, no saber bien lo que quieren o no entender ciertas conexiones, mucho menos cuando son llamas. Entonces yo necesito hacer esta lectura para los que sintáis que ocurre algo que no es exactamente demasiado normal. Activad la campanita, suscribíos, poned un like y vamos a comenzar. Yo invoco a mis guías espirituales, a Dios, mis ángeles y mis arcángeles, para todos vosotros, para que me den luz, verdad y justicia y la unión en esta relación, porque si vosotros creéis o sentís que es vuestra alma, vuestra llama gemela, una pareja, la amáis, y hay una serie de crisis o de separaciones, no tengo yo que deciros que estéis con esta persona, ni que es vuestra llama, aunque lo vea a través de las cartas. Tenéis que dejar que vuestro corazón y también vuestra mente, que es la razón, os alumbre en las situaciones. Estoy aquí como un guía. Voy a preguntar qué es lo que quiere esta persona de ti. ¿Qué es lo que quiere esta persona de ti y qué está sucediendo en vuestra relación? ¿Qué es lo que quiere esta persona de ti y qué está sucediendo en esta relación? ¿Qué es lo que quiere esta persona de ti y qué está sucediendo en vuestra relación? ¿Qué es lo que quiere de ti y qué está sucediendo? La primera carta. Entre tantas, amigos, os acabo de decir que no seré yo la que escriba vuestra historia o decida si estáis con esta persona o si no, sino vosotros. Y leed bien, ley de asunción es la ley de Dios, la ley de la fe. Y quiero que empecéis a escribir en vuestro cuaderno de los sueños
aquellos que tenéis por la noche, porque estáis muy conectados con esta persona. Algunas veces creéis que pueden ser reales, os despertáis con la seguridad de que estáis juntos y otras veces no. Amigos, vais a hacer exactamente esto y si creéis en vuestra historia de amor, seguid hacia adelante, porque esta carta está impresa de muchos sueños que sí se cumplen. ¿Qué más? ¿Qué quiere esta persona de ti? Tienes muchos anhelos, cariño por él o por ella. ¿Qué es lo que quiere esta persona de ti? ¿Y qué está sucediendo en vuestra relación? ¿Qué es lo que quiere? Portal, muchos sueños en esta lectura, amigos. Hay una persona que sí se va a comunicar contigo. Estas dos cartas me hablan de almas y llamas gemelas. ¿Qué es lo que quiere esta persona de ti? ¿Y qué va a suceder entre vosotros dos? ¿Qué es lo que quiere esta persona de ti? La carta de la templanza. Viene con la seguridad esta persona de comunicarse contigo y de tener algo verdadero, con mucha paz, tranquilidad. Portal. Quiero que sigáis la indicación de esta carta. Los nombres, los tuyos y sus apellidos están escritos en los árboles de los tiempos, en vidas pasadas, en vuestros linajes. Esta persona es muy importante para ti. Algunos estáis separados por una distancia o vosotros habéis sentido que tenéis una gran diferencia. Puede ser de edad, de cultura, porque viva en otro país y creéis que no podéis estar juntos. Esta primera carta os indica que sigáis estos sueños y haréis meditaciones por la noche. Hay algunas en nuestro canal que son shorts, pero aún así yo quiero que por la noche antes de dormir imaginéis que estáis en un bosque con esta persona, hablando tranquilamente de vuestras expectativas, lo que deseáis, porque en esta carta de la templanza con Sagitario hay un arcángel, San Miguel, pueden ser los santos, una virgen, una persona, un familiar, puede ser alguien que os esté dando mucha luz, paz y bienestar con la carta de la templanza. No os agobiéis, porque esta persona y tú tenéis un lazo de unión único. Voy a colocar Sagitario en esta primera carta. ¿Qué es lo que quiere esta persona en la que estáis pensando? ¿Qué es lo que quiere esta persona para vosotros y en qué está pensando? Un 7 de espadas, amigos. Algunas veces esta persona ha podido mentir, engañar, tratar de sacar una ventaja sobre ti. Es Acuario. Amigos, también pueden ser personas que estén alrededor. Tengo 3 cartas que me hablan de una conexión casi divina, que trae mucha paz a vuestro interior. Y si esta persona te ha mentido, alguna vez te ha fallado con este 7 de espadas, también regresará con la carta de la templanza. Hay algo que resolver entre vosotros. Si hay falta de comunicación también con la carta de portal. Voy a colocar Acuario. ¿Qué es lo que quiere esta persona de vosotros y qué está sintiendo en este momento? ¿Qué es lo que quiere esta persona con vosotros y qué está sintiendo? Invisible. Algunos estáis en contacto cero con esta persona. Tal vez os dijo algo que no era completamente cierto con el 7 de espadas. Hay algo que rectificar, que cambiar. ¿Vosotros habéis bloqueado alguna vez a esta persona con esta carta? ¿O él o ella a ti han dejado de hablaros? Tal vez sea a través de Instagram, Facebook, WhatsApp. Quiero que no os centréis tanto en este bloqueo. Yo siento que entre vosotros dos tiene que haber una comunicación mucho más sincera con la carta de la templanza. Reparar. ¿Qué es lo que quiere esta persona con vosotros y qué necesita decirnos esta noche? ¿Qué es lo que quiere esta persona con vosotros y qué necesita decirnos esta noche? Un rey de copas se abre con la carta del 7 de espadas, amigos. Una persona que abre realmente su corazón. Pudo no haberte dicho que estaba en una relación de pareja o estuvo saliendo con alguien más con la carta del 7 de espadas, o sus intenciones realmente, al comienzo siento yo, no fueron tan verdaderas,
o quizá estuvo desbalanceándose con el 7 de espadas y la carta de invisible. Alguna vez decidió cortar, separarse, hasta sin explicaciones. Pero es una persona que ahora regresa con esta rosa, una declaración para ti. Hay algo que al principio de tu relación no estuvo tan cierto. ¿Qué es lo que siente esta persona por vosotros y qué necesita decirnos esta noche? ¿Qué es lo que siente esta persona por vosotros y qué quiere decirnos esta noche? ¿Qué es lo que siente? Mucho dolor. Lo que ha dicho o lo que no ha dicho con la carta de invisible le produce hasta pesadillas. Ese rey de copas. El rey de copas, que es Escorpio, le gusta estar siempre sobre su tarima, no estar desbalanceado. No es una persona que de por sí sea mentirosa o sea infiel o le guste estar bloqueando a la gente. Es alguien que interiormente sí es compasivo, le gusta tener o ser muy responsable con las personas a las que quiere, y sin embargo hay ocasiones en las que no ha sido del todo sincero. ¿Qué es lo que siente esta persona por vosotros y qué quiere decirnos esta noche? ¿Qué es lo que siente? Clímax, vais a tener noticias esta persona con el 8 de bastos. ¿Qué es lo que siente esta persona por vosotros y qué necesita decirnos esta noche? El 4 de bastos, que son las llamas gemelas. En la base de la baraja, amigos, vosotros lo veis directamente muy bien, explícitamente claro. Dar placer, tengo culpa, deseo un hogar contigo, y la carta de la emperatriz. Y hasta reunidos, aquellos que estáis en viajes o tal vez en países extranjeros, estáis buscando la oportunidad de estar con esta persona. Voy a dejar estas cartas para vosotros. Dar placer y los bastos. Necesito volver a estar contigo como una pareja. Que empecemos a hablar de lo que sentimos. Tú has conocido a una persona cuando tal vez estaba casada o estaba separándose. Ha habido ciertas inquietudes de este rey de copas, que todavía había etapas que no había cerrado. La carta de culpa y el 9 de espadas. No puedo dormir por las noches, no me concentro, no estoy bien, estoy insatisfecho por lo que he hecho contigo. Si te he mentido o te he tratado de engañar con esta carta de culpa, hay algo que no le deja avanzar a esta persona. Culpa y dar placer. Fascinación. ¿Qué siente? Que eres una emperatriz, un emperador, es una energía. Libra, Tauro, arcano mayor número 3. Y hablo del planeta Venus. Esta persona tiene por ti una mirada de almas, de llamas gemelas, con la carta del 4 de bastos, que es Aries. En algún momento o ha estado comprometido contigo o ha sido tu pareja, tú has sospechado algo, y aún así, aunque esta persona se haya equivocado, tú le ofreces oportunidades con el 4 de bastos. Estás abierto a recibir noticias suyas con el 8 de bastos, que es Sagitario, y de que esta relación vuelva a comenzar o a proseguir cuando esta persona te hable claramente de sus errores o de algo que te ha dicho que no era completamente cierto. La carta de la emperatriz, el 4 de bastos, es Aries. Las noticias que llegan para ti con Sagitario rápidamente. Hay más que unas disculpas de esta persona. Y Aries, en esta carta de las almas, las llamas gemelas, el insomnio, las pesadillas. Cuando yo no estoy contigo, una persona que ha podido pensar en ti como una pareja, que tú sintieses que ya estabas o tenías un hogar completo. El 4-4-4 y el 4 de bastos significa que para ti hay florecimiento en esta relación, aunque haya habido alguna traición, mentiras o alejamientos invisibles, bloqueos. Tu persona ha sufrido muchísimo con el 9 de espadas. No quiero decir que tú tampoco. Pero la culpa, cuando somos personas absolutamente normales y tenemos empatía, amigos, también no nos deja estar tranquilos, nos lo dice nuestra conciencia. El 4-4 me hablan para ti de un establecimiento de nuevo, de tu hogar, de tu casa, de un regreso de esta persona. Y tu rey de copas con Escorpio, amor, no puedo decírtelo de otra manera, necesito escuchar tu corazón.
que mi vida vuelva a estar estable, que es lo que representa también el 444, las finanzas, el amor, los sentimientos, las relaciones. ¿Cogerías tú de mí esta rosa de amor para mi emperatriz? Si te ha fallado alguna vez esta persona, sí hay un claro arrepentimiento con estas cartas. Ha habido muchas lágrimas de él y tuyas, y sobre todo de esta persona por lo que ha hecho o por no haberte dado lo suficiente, lo que te había prometido, el hogar, el casamiento, una relación estable, que no hubiera otras personas. Ahí lo tenéis, con Escorpio. No puede manejar muy bien esta situación él solo o ella. Vamos a saber con el tarot qué más, amigos, nos tiene que decir esta persona, qué es lo que siente. ¿Qué es lo que siente esta persona por vosotros? ¿Y qué nos quiere decir esta noche? ¿Cuál va a ser vuestro futuro? ¿Cuál es el futuro de vosotros? No todas las personas, ni siquiera yo, somos perfectas, podemos equivocarnos, amigos. En vosotros está la decisión de si queréis continuar. ¿Cuál es el futuro entre vosotros dos? ¿Cuál es el futuro entre vosotros dos y qué es lo que siente esta persona? ¿Qué es lo que siente esta persona y cuál es vuestro futuro? Si no salta alguna carta, entonces yo tomaré algunas. La templanza, amigos míos, un caballero de espadas, un 5 de espadas. Os he dicho al comienzo, cuando he visto ese 7 de espadas, no siempre significa que esta persona esté mintiendo o te esté engañando. Aquí en el 5 de espadas hay otros, no solo tu persona. Mirad, amigos, hay alguien que ha sufrido y ha llorado porque ha recibido noticias o alguien le ha dicho algo sobre ti. Una persona que con el caballero de espadas, que es Géminis y Tauro, también quiere cortar con estas personas. Mirad cómo le está dando la espalda. Llego hacia ti, quiero tener calma, sanación en esta relación. La templanza salía al comienzo para vosotros y os está indicando que va a haber mucho más que una comunicación. Es alguien que quiere tener la conciencia tranquila. Hay personas en vuestra relación, y puedo decirlo con el 5 de espadas, que es Acuario, competitivas, que están celosas, envidiosas, que han sembrado alguna serie de divulgaciones, pueden ser chismes, algo que le hayan dicho a tu persona, algún rival, una expareja, familiares muy directos, amigos que no tienen intenciones buenas y que tu persona se ha sentido hasta engañada, muy traicionada con este 5 de espadas. Sentía tu persona que tal vez hasta tú le estabas mintiendo, como si le hubieses traicionado por culpa de otras personas. No os fiéis de ciertos círculos tóxicos cuando yo veo esta carta, estas energías, porque hay alguien, pueden ser 2, 3 más personas que hasta de muy cercanos a tu persona, que no quieran veros juntos. El 5 de espadas, mirad lo que hace, quiero cortar con ellos, quiero alejarme. Y tal vez, alguna vez esta persona les haya encarado con el caballero de espadas, se lo haya dicho de frente, estás diciendo algo de mi pareja o de ti, que tú me escuchas, que no es verdad, me he dado cuenta de ello. Ha podido tener hasta palabras muy agridulces con estas personas y descartarlas de su vida, como lo está haciendo, está corriendo con este caballo, no se detiene, quiere cortar con esta situación lo más rápido posible. Tu caballero de espadas, hay que tener mucho valor para hacer esto. ¿Cuál es el futuro de vosotros dos? ¿Cuál es el futuro de vosotros dos y esta persona? ¿Cuál es el futuro de vosotros dos y esta persona? ¿Con qué intenciones quiere regresar a tu vida? ¿Con qué intenciones? El paje de copas siente muchísimo amor por ti, un as de pentáculos. Es como si tuviera un 2 de copas, amigos, en esta carta, porque mirad, los están disfrutando los dos, como una pareja de sus peces, y los peces simbolizan el subconsciente, los sueños, y la primera carta que había salido en esta tirada es escribe tus sueños, como el paje de copas. Mira lo que te quiero, amor,
con Cáncer, Piscis y Escorpio. Nosotros estábamos tan felices juntos, compartiendo nuestras copas, nuestro corazón, nos reíamos y había personas que no deseaban vernos tan felices, nos han acechado, han mentido, han hecho que nosotros desconfiemos de nuestra relación. Y yo te sigo amando, está en secreto, esta persona soñando contigo y en estar junto a ti, y le da miedo, tiene ciertos reparos que los va a ir rompiendo con el caballero de espadas en la base de la baraja. Ha trabajado mucho, amigos, mirad. En su trabajo ha tratado de distraerse, el 8 de pentáculos, hablo de Virgo, y el 7 de espadas, de nuevo Acuario, como si fuese un flautista de Amelín. Pero en esta relación no solo tu persona te ha podido contar algo que fuera falso, sino había otros, lo habéis visto vosotros, ¿no?, que os han hecho creer que debíais seguir el rumbo de esta información, de esos puros chismes, amigos. No creáis a la gente que esté cerca o de esta persona. Y si él o ella te tienen que decir que han mentido, lo van a hacer con ese caballero de espadas. 7 de espadas, Acuario, 8 de pentáculos. Ciertas personas le han hecho alejarse de ti con el 8 de pentáculos. No es que esté trabajando exactamente en esta relación, es que se ha aislado completamente. Estaba haciendo lo que debía como ese rey de copas. Voy a centrarme en lo mío, en mi casa, en el dinero, en todo lo que yo necesito en este momento, para olvidarme de lo que ha sucedido o de lo que me dicen otras personas. Yo no puedo continuar así. Necesita balance, sanación en su vida y también verdad, con la carta de la justicia y el caballero de espadas. El 8 de pentáculos, sus propias distracciones. Se ha sentido muy solo en su trabajo y por las noches pensando mucho en todo lo que le han dicho otras personas de ti. Paje de copas. Voy a colocar Cáncer, Piscis y Escorpio. Caballero de espadas. Llego con la verdad, amor, para decirte qué es lo que ha sucedido, en qué te he mentido yo y cómo me han influenciado otras personas. No quiero derribar esta calma, la pureza que tú me ofreces con la carta de la templanza, con Sagitario. Vamos a conversar frente a frente y a esas personas también las voy a desviar o cambiar de mi propia vida. Hasta compañeros de trabajo pueden ser esos 8 de pentáculos. Hay personas que envidian a la tuya por lo que está haciendo, porque el 8 de pentáculos significa mucho reconocimiento. Esta persona es como si hubiese tenido una losa encima con esa carta, siento yo. Alguien muy cerca, hasta de sus propios compañeros. Caballero de espadas y la templanza. Vais a estar muy tranquilos hasta que se solvente esta situación. Y el as de pentáculos, Tauro, Virgo y Capricornio. Amor, como el rey de copas, he ido creciendo, siendo mayor. Aquí aparece una persona de mediana edad, puede tener barba, el cabello ya más blanco. Alguien que sabe lo que es trabajar en la vida, lo que cuestan las cosas y que estoy dispuesto a ofrecerte de nuevo esta moneda. Debe de ser algo para nosotros muy material, como el 444 representando un hogar, estando juntos, que empecemos, y esta manera de hacerlo debe de ser sabia. Por eso esta persona tiene una barba y se está dirigiendo a ti con estos grandes ojos para decírtelo. Hay una oportunidad nueva con el as de pentáculos, toda la tierra se abre, Dios os ofrece esta oportunidad y también con la verdad y ese caballero. Si esta persona y tú tenéis a alguien alrededor que haya sembrado tanta antipatía o que haya sentido celos profesionales, sentimentales, vosotros sabréis quiénes son. Y muchas veces, amigos, no es que suceda nada en concreto o es que las personas mientan. A veces se trata de manipular las situaciones. Siento que tu persona sí ha sido manipulada por otras personas y hasta creyó algo de ti que no era cierto. El as de pentáculos. Voy a colocar todos los signos de tierra, la templanza de nuevo con Sagitario. Quiero que tengáis mucha calma. Y el caballero de espadas es Géminis y Tauro. Quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados, quién es esta persona tan especial para vosotros, que yo siento que hay un amor muy puro, verdadero, aunque haya habido malentendidos, personas alrededor, a alguien, varias personas, ya lo habéis visto, que le han influenciado, que ha podido mentir, incluso porque
le dijesen algo sobre ti que no era verdad y se lo haya creído. Pero no veo en sí mismo, aunque tenga el 7 de espadas, una persona que sea realmente, que esté vacía o que no sienta empatía con estas cartas que tengo delante. Hay una sensación con la templanza de que quiere volver a equilibrarse de nuevo y que vosotros dos también crucéis esta espada de la verdad, que tengáis ese arrebato de poder pedirle una explicación, una persona que se sincerará con vosotros. Miradlo cómo llega. Y rápidamente, si hay alguna situación que os ha preocupado, también se va a ir arreglando con el as de pentáculos, pero en directo, cara a cara. Es necesario también librarnos de esa culpa, no solamente por las redes sociales, sino de hablarlo frente a frente y de secarnos las lágrimas y de poder seguir. Muchas gracias a todos por estar en esta gran lectura. Quiero que me digáis en comentarios en qué os sentís identificados, quién es esta persona, y escuchad bien cada consejo de las cartas y de ese amor secreto que tiene y sigue teniéndolo por ti con ese paje de copas, el 4 de bastos. Si es tu alma, tu llama gemela, puede haber estos choques, separaciones, celos, incertidumbres, a veces alejamientos, pero al final, amigos, la verdad siempre acaba saliendo. Escuchadlo bien, porque aunque pasen años, lo sabemos, amigos, no se puede ocultar la mentira una y otra vez, ni las personas que nos tienen celos o envidias, eso se puede notar desde muy cerca. Gracias, activad la campanita, suscribíos, poned un like y nos veremos en las siguientes lecturas. Pasad una feliz semana y tomad vosotros los consejos de cada una de las cartas que siempre os harán bien. Gracias, amigos.